¿Es posible que la ciencia haya despejado los límites de la vida? Científicamente hablando, ¿qué es una experiencia cercana a la muerte? Doctor, este estudio lo ha catalogado como de histórico, algo pocas veces visto. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos básicos? ¿Qué se han encontrado? Lo que hemos podido demostrar es que, como cabría esperar, cuando el corazón de una persona se detiene y sufre una experiencia cercana a la muerte, su cerebro deja de funcionar. Curiosamente, incluso hasta una hora después de la reanimación, detectamos signos de actividad eléctrica cerebral. Pero ahora hemos descubierto que no es una actividad cualquiera, Iker, sino del mismo tipo que la que registra tu cerebro o el mío en este instante, mientras me estás entrevistando. Son las señales que genera un cerebro al funcionar de manera consciente y lúcida, como cuando recordamos cosas o nos concentramos. Por primera vez, hemos podido validar los testimonios de algunas personas que, cuando están muriendo, en ese momento que parecen estar del todo inconscientes para los médicos, desde su propio punto de vista, experimentan un estado mental totalmente lúcido, que incluye un examen de todo lo que han hecho en sus vidas, desde la perspectiva de la moral y la ética. Usted es humilde, pero me reafirmo. Estudio único e histórico, por tanto. Bueno, una de las características que hacen de nuestro estudio algo absolutamente único, Iker, es que hemos recopilado testimonios de personas que han sobrevivido a un paro cardíaco y en cuyas palabras, utilizando el método científico, hemos podido identificar temas comunes. Todo un arco narrativo. Es decir, los pacientes que tienen una experiencia vívida de su muerte cuentan que, mientras están inconscientes, al menos desde nuestra perspectiva, sienten que su propia conciencia se intensifica. Notan que se separan del cuerpo, son capaces de mantener plena conciencia visual y también de escuchar lo que sucede, asumiendo al poco tiempo que están muertos. Se dicen a sí mismos, creo que estoy muerto, porque están tratando de salvarme, pero en realidad me siento más consciente que antes. Mi pensamiento es más claro que nunca y se sienten liberados. En la siguiente fase experimentan un viaje de vuelta a un punto al que pertenecen, un lugar al que llaman hogar. Y por hogar quiero decir un sitio donde saben que han estado antes, con el que se identifican y al cual acaban regresando. A lo largo de esta experiencia sucede algo fascinante. Pueden revisar y volver a experimentar todo lo que hicieron en sus vidas. Y esto es importante. No se trata de flashbacks aleatorios de ciertos recuerdos, como el primer día que fueron a la escuela, se graduaron en la universidad, se casaron o tuvieron un hijo. Hablo de cada interacción que esa persona ha tenido desde la niñez hasta su muerte, pero revivida, no solo con exactamente las mismas emociones y sensaciones que el paciente tuvo, sino también con las mismas emociones y sensaciones que experimentaron las otras personas. Y algo único e interesante que descubrimos es que los pacientes afirman haber experimentado las consecuencias posteriores de esas acciones. Si, por ejemplo, hiciste daño a alguien, desencadenando otros eventos negativos, volverás a experimentarlo. Y al contrario, si hiciste algo que ayudó a una persona y que luego condujo a que otras personas recibiesen ayuda, pasarás por ello de nuevo. Es absolutamente fascinante y ha sido difícil de explicar, pero nuestro estudio pudo demostrarlo mediante los testimonios de los pacientes. Imagino que la audiencia está tan perpleja como yo, porque todo esto, doctor, el desdoblamiento, el sentido de lucidez, la capacidad auditiva, todo esto lo hemos escuchado desde la época de Raymond Moody. Pero claro, no estamos hablando con Raymond Moody, con todos los respetos. Estamos hablando con la persona que lleva el departamento de reanimación, el que está entre la vida y la muerte en el Hospital Universitario de Nueva York. Y se está corroborando todo eso que muchos tomaron como ficción, ese relato. Y hay más cosas, doctor, que pudieran quizá cambiar el paradigma, porque esto de alguna forma reafirma lo que muchos habíamos escuchado ya, pero en un ambiente académico. Hay cosas que pueden cambiar el paradigma sobre el concepto que tenemos de la muerte, la vida, el cerebro, la mente. El motivo por el que este estudio es muy significativo, Iker, es que en realidad a los médicos, tanto en España como en Estados Unidos u otros lugares, se nos ha enseñado equívocamente que el cerebro muere tras 5 o 10 minutos sin oxígeno. Y esto tiene una consecuencia negativa importante y profunda, porque lo que significa es que los intentos de revivir al paciente se interrumpen al dar por hecho que el cerebro morirá poco después. Esto también significa que la industria, en este caso la farmacéutica, no investiga más allá. Lo que nuestro estudio pudo demostrar es que, aunque el cerebro deje de funcionar, no muere,
sino que hiberna. De hecho, puede mostrar signos de recuperación, incluso una hora más tarde. Esto abre una ventana completamente nueva, a través de la cual los médicos, los científicos y la industria podrán encontrar nuevos tratamientos para preservar el cerebro y ayudarnos a devolver la vida a las personas. Y la segunda consecuencia de esto, que es igualmente importante, es que la ciencia ya ha superado los límites de la muerte. Estamos explorando lo que sucede en esa nueva frontera que está más allá del umbral. Y lo que nos estamos encontrando es que lo que nos hace quienes somos, nuestra conciencia, nuestra individualidad, no se aniquila cuando traspasamos ese velo. Al contrario, desarrollamos una nueva experiencia que nos prepara para lo que parece venir después. Doctor Parnia, son muchas cosas que cambian paradigmas, indudablemente, y ustedes están ahí en punta de lanza científica mundial, investigando. Y nos quedamos, repito, asombrados y, por otro lado, conscientes de que todo esto, otros pioneros lo habían contado ya, quizá no a nivel tan internamente médico, pero sí en el testimonio de los que volvían. ¿De dónde? Porque todo esto, doctor, ocurre en ese umbral que usted ha dicho, toda esta cantidad de cosas, esta narrativa increíble que viene seguramente en testimonios desde la prehistoria, todo esto pasa como en una hora. Es decir, el tiempo límite es más o menos una hora, si no lo he entendido mal. Bueno, es muy difícil de precisar. Es importante comprender que esta experiencia ocurre cuando el paciente se acerca a la muerte. Con esto quiero decir que, en esos momentos, su corazón está a punto de detenerse y su estado es tan grave que ya ha perdido el conocimiento. Esto no ocurre cuando estamos conscientes, sino en el instante en que empezamos a irnos. Otro momento en el que también puede pasar es justo después de que el corazón se haya detenido, que al fin y al cabo es lo mismo que sucede cuando las personas mueren. De hecho, en nuestro estudio pudimos identificar un marcador en el cerebro, una especie de indicador, que nos muestra que esta experiencia está ocurriendo, sin que eso implique que la produzca el cerebro. Es simplemente una señal de que el paciente está pasando por un estado hiperlúcido e hiperconsciente hasta una hora después de que su corazón se haya parado, que es el periodo de tiempo que conseguimos medir. El hospital de Nueva York, e incluso los 40 médicos del equipo que ha hecho este informe científico, es totalmente multicultural. Y yo me pregunto, ¿la cultura, la edad, la religión influye en el tipo de experiencias en este lugar, más allá de la muerte y de la vida? Resulta fascinante que no solo los hombres y las mujeres pueden pasar por esta experiencia, sino también los niños a una edad muy temprana. Tan temprana que algunos ni siquiera han tenido tiempo de pensar en lo que sucede cuando morimos, con independencia de creencias religiosas. En general, todos describen la misma experiencia. ¿En la actualidad existe algún caso que confirme la hipótesis de esto? Pues qué bien acompañados estamos, ¿verdad? Estamos muy bien acompañados, porque además es una persona especial. Porque este chico que ustedes ven aquí, que se llama Juan Andrés, que tiene 42 años, 41 ya le ha puesto uno más. 41 años. Este chico es una persona que nosotros lo entrevistamos hace un añito así, porque sufrió un accidente cardiovascular, ¿no? Y en definitiva estuvo un año en coma. Durante ese año en coma, sobre todo en los primeros 3 meses que él estuvo en el hospital insular, ingresado, pues para sorpresa de los médicos él cuando sale de allí cuenta que él estando en coma, escuchaban las cosas que decían los enfermeros y los médicos de él. Por ejemplo, entre otras cosas, un titular que a mí me llamó mucho la atención y que yo me quedé un poco impactada, él decía que los enfermeros le decían, vete a la cama 322. Y yo recuerdo que uno de los titulares de un reportaje que le hicimos decía, yo no soy 322, yo me llamo Juan Andrés. Y entonces en esa historia, él escribió un libro y bueno, y ha ido desarrollando un proceso donde él da conferencias, ahora mismo se va a Cuba también, ¿no? Hola, Juan Andrés.